Listo. Entonces pueden ustedes apreciar mi PPT. En este caso, el tema que voy a abordar corresponde a los riesgos de auditoría y su incidencia en el proceso de depuración y sinceramiento contable en las entidades del sector público. Perfecto. Para ello, entonces, necesitaríamos tomar en contexto los alcances que se van a relacionar dentro de esta gestión contable gubernamental. Y para ello resulta necesario podamos tomar en cuenta como los pilares que vamos a seguir transversalmente en todo este proceso, los principios del Sistema Nacional de Contabilidad. Para ello es importante podamos invocar en este primer escenario el Decreto Supremo número 057/2022 que aprueba el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad. Entonces, es importante mencionar ello porque vamos a poder relacionar dentro de estos principios que existe un estrecho acercamiento con las características cualitativas de este marco conceptual que tenemos en la información financiera con propósito general en el sector público. Muy importante es mencionar que existen características cualitativas las cuales vamos a relacionar como fundamentales y también de mejora. Dentro de las características fundamentales que debe tener esta información financiera, los estados financieros propiamente dichos, se requiere tener aspectos de una representación fiel. Y para ello es importante también relacionar que existe un principio de fiabilidad. Voy a resaltar entonces rápidamente esta información. Miren ustedes, podemos ver que este principio de fiabilidad comprende tres dimensiones. La primera, que es una información que es completa, neutral y libre de error significativo. Miren que aquí ya estamos incorporando grados también de materialidad, ¿no? Error significativo. Y para ello, busca en este caso garantizar una representación fiel. Ahí estamos avanzando correctamente con esta representación fiel. Muy bien. Con esto vamos a poder entonces también vincular que existe un principio de oportunidad, que estas transacciones, hechos económicos, actos, deben tomarse en cuenta en el momento y las circunstancias debidas. Entonces, es perfectamente invocar este principio de devengado contable y que sigue el espíritu de esta adopción plena de la NIC-SP, ¿no? Bajo base de acumulación o devengo. Para ello, estamos, en este caso, resaltando que todos los actos, hechos económicos, estas transacciones, se deben reconocer en el periodo en el cual corresponde cuando ocurren, más no cuando se efectúa su cobro y su pago. Esos serían alcances que tenemos en una brecha desde un efecto contable y presupuestal. Tenemos operaciones que están sujetas a una afectación presupuestal, clasificador, una fuente de financiamiento, y también tenemos transacciones que involucran netamente un efecto financiero o también corresponden a una operación complementaria, lo que conocemos también como las notas de contabilidad. Muy bien. Para ello, vamos a resaltar entonces este principio de devengado contable que le va a dar esa cobertura mucho más amplia de reconocer esas transacciones de forma oportuna. Vamos a ver entonces, dice medición, reconocimiento y medición oportuna de los elementos que conforman esta información financiera. Perfecto. Ahí le estamos dando empoderamiento a este principio de devengado contable, que es más, muchos de nosotros los hemos escuchado desde pregrado, ¿no? Desde la universidad, los primeros ciclos, el principio de devengado. Ya está. Cuando ocurre, más no cuando se efectúe su cobro y su pago. Vamos a ver casos prácticos relacionados a ello. Entonces, viendo ya esta participación directa de este principio de devengado contable, queremos resaltar que aquí se propicia también los estándares de esta información contable. En primer lugar, tenemos bajo un ámbito nacional que se rigen con las disposiciones y lineamientos que emite el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Es decir, hablamos de la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿verdad? Y sobre ello, tenemos una comparabilidad de esta información entre periodos, información entre entidades equivalentes, y por qué no, también en armonía con la normativa internacional vigente. Comparar estos estados financieros, por ejemplo, del Ministerio de Salud de Perú con los del Ministerio de Salud de Japón, y de esta manera conocer las prácticas y políticas que tenemos también no solo en el sector público que relaciona la contabilidad, sino también de las políticas sectoriales que podríamos invocar a buenas prácticas. Y sobre ello conocer los programas gubernamentales, los programas presupuestales y tomar referencias sobre las prácticas que puedan tomarse y abordarse con calidad hacia esta
gestión pública que debe tomarse un efecto moderno y multiplicador en beneficio de todos los ciudadanos. Pueden ver cómo esta contabilidad gubernamental entonces contiene todos los resultados de la propia gestión pública. Ya está. Para ello, vamos a ver que esta comparabilidad también nos permite tomar un enfoque de un principio de transparencia. Este sería el hilo conductor que nos permite llevar a cabo ese acercamiento hacia la ciudadanía, la recuperación de esta confianza pública. Y hoy en día nos vemos que existen muchos grados de incertidumbre política, económica, social, cultural, entre otros. Y para ello entonces tenemos este producto que busca tener un impacto positivo en todos los ciudadanos, que es informar a un alcance de una materia de rendición de cuentas. Eso es. Y claro, está también incorporando la toma de decisiones estratégicas que permitan cerrar estas brechas que tenemos en el servicio público, orientarnos siempre hacia la calidad de la gestión pública. Perfecto. Para ello, estamos entonces resaltando estos principios que son transversales y vamos a tomar siempre nuestros informes técnicos, contables, administrativos, entre otros, para llevar a cabo estos expedientes de depuración y sinceramiento contable, que le van a dar ese rigor y soporte necesario para poder coberturar una redacción que permita dar conclusiones y recomendaciones a un registro contable debidamente soportado. Entonces, miren ustedes que acá tengo los principios del Sistema Nacional de Contabilidad, ahora hablando desde un contexto internacional, tal cual les mencionaba a ustedes. Tengo entonces aquí las características cualitativas. Tenemos 6 características cualitativas, de las cuales podemos ver que tenemos características fundamentales, relevancia y representación fiel. Entonces, es necesario mencionar que si estos estados financieros, esta información financiera con propósito general en el sector público, no cumple con estas características de una representación fiel, completa, neutral, libre de error significativo, o esta característica fundamental de relevancia, estaríamos menoscabando la utilidad de esta información. Es por ello que calificamos como características fundamentales que le van a dar vida a estos estados financieros para que puedan ser soporte para toma de decisiones estratégicas. Y nosotros, como gestores en las finanzas públicas, sabemos correctamente que en esta gestión existe día a día la toma de decisiones. Y existen teorías vinculadas a esta toma de decisiones que se evidencian en la economía conductual, entre otras, que vamos a relacionar también en los programas presupuestales, y otros que también vinculan dentro de esta gestión de activos y pasivos financieros. Muy bien. A su vez, tenemos pues también características que son de mejora. No podemos dejar de mencionar estas características de mejora como comprensibilidad. Para los lectores de estos estados financieros, los usuarios internos, externos, tenemos la característica de oportunidad. Cuanto más antigua sea esta información, resulta en este caso menos relevante hacia la toma de decisiones. Se podría tomar en este caso esta fórmula. Tenemos también la comparabilidad, ¿no? Propiciar la comparabilidad entre una línea de tiempo, estados financieros mensuales, trimestrales, comparativos por periodos, tener tendencias estadísticas a las finanzas públicas y el constructo de presupuestos gubernamentales, entre otros, bajo un enfoque prospectivo. También tenemos acá la verificabilidad. Miren, estimados, cuando hablamos de verificabilidad, pueden ver que entre paréntesis menciona soportabilidad, por verificación directa, observación, e indirecta, que sean por fórmulas técnicas, recálculos de resultados, entre otros. Entonces, indirectamente hablamos acá de una evidencia que debe tomar en cuenta el soporte de toda transacción, acto o hecho económico. Y es ahí donde vamos a vincular con este registro contable, con el reconocimiento, medición, presentación y revelación de estos actos hechos económicos en los estados financieros. Vamos a ver todo ello. Tomando en cuenta este overview, siguiendo ese orden, veamos entonces cuáles son las funciones que tienen los contadores de una oficina de contabilidad. Rápidamente, vamos a hacer un recorrido veloz. Puedan notar, en ese sentido, que tenemos, primer efecto, las políticas y procedimientos contables en la entidad. Ya está. Debemos tener el marco de preparación de esta información financiera con propósito general que se sujete a las disposiciones y procedimientos que emite el ente rector. Y de esta manera, de tomar en cuenta un lineamiento interno con sujeción a este marco general, podríamos abordar también, de repente, cambios en las estimaciones, factores porcentuales que involucren a las depreciaciones, amortizaciones, entre otros, y sobre ello tienen que tomar un respaldo debidamente en un dispositivo legal que apruebe estos procedimientos contables, los cuales, a su vez, también se van a revelar en las notas a los estados financieros. Muy bien, entonces el contable, conociendo todo este marco de preparación, las políticas y procedimientos contables, va a poder
analizar las transacciones, hechos económicos, con el efecto de identificar el tratamiento contable adecuado a esa transacción. Es muy importante. Entonces, muchos dicen, ¿no? Ya el contador público está tomando en cuenta una versión automatizada, pero sin embargo acá vemos que existe ese análisis que se va a sujetar a la sustancia económica, los postulados que tenemos en nuestra doctrina contable, y esa sustancia económica nos permite tener una perspectiva mucho más amplia de la revisión y análisis crítico bajo un adecuado juicio profesional de estos actos hechos económicos. Con ello, ya podríamos entonces propiciar este registro contable, efectuar las acciones conducentes para el reconocimiento, medición y presentación de las transacciones y hechos económicos. Con ello, miren que es muy importante, ya tengo las políticas y procedimientos contables, analizo las transacciones, identifico el tratamiento contable adecuado, procedo con el registro contable, y para asegurar la consistencia y la fiabilidad de esta información, recuerden que tenemos un principio de fiabilidad, una característica fundamental que es representación fiel, libre de error significativo, completa y neutral. Hacemos las conciliaciones de los saldos de las cuentas contables. Ahí vamos a involucrar entonces que es aquí donde el auditor, dentro de sus procedimientos de auditoría, va a tomar en cuenta esta evidencia documental y, ¿por qué no?, recalcular, validar, verificar que esas transacciones se encuentren debidamente respaldadas y detalladas en estas actas de conciliación, que es la mejor evidencia de que podamos demostrar se asegure la fiabilidad de esta información, de estos estados financieros. Número 5, tenemos estados financieros que se llevan a cabo en unidades ejecutoras, se integran y se consolidan, en este caso las entidades que tienen más de una unidad ejecutora, y podríamos hablar de estados financieros consolidados, ajustes y eliminaciones, operaciones recíprocas en un pliego presupuestario que podríamos consignar como ejemplo un gobierno regional que tiene diversas direcciones regionales que bajo una desconcentración administrativa compromete, devengan, giran, pagan, recaudan ingresos entre otros, y ellos cada vez tienen esta información, transacciones, colocan una integración contable y claro está, presentan estados financieros, los cuales también se integran y consolidan para su presentación de rendición de cuentas ante este ente rector, la Dirección General de Contabilidad Pública. Y muy importante, miren esta línea, la cual sí en ese efecto garantizar siempre en todo momento, ese es el esquema que vamos a tener nosotros en esta edición contable, de siempre propiciar una representación fiel de esta información financiera orientada a evitar errores. Ustedes conocen entonces que estamos abordando un proceso de depuración y discernimiento contable con el efecto de que se corrijan estos errores materiales que puedan derivar de años anteriores. Entonces, claro está, ya no podemos tomar estos errores, debemos evitarlos y garantizar siempre el espíritu de buscar orientar la verdad y una representación fiel de estos actos hechos económicos en los estados financieros. Muy bien, estamos avanzando rápidamente en las funciones que se enmarcan dentro de este texto único ordenado del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. Y acá es muy importante mencionar. Vean ustedes entonces, si hablamos de las conciliaciones contables, estos saldos de cuentas que deben garantizar la representación fiel, entonces tenemos también otra perspectiva, una mirada de lo que nos ya menciona la Contraloría General de la República, bajo las verificaciones y conciliaciones que se deben realizar. Con estas conciliaciones pueden ver que se deben llevar a cabo con el efecto de determinar si existen diferencias y en ese momento, con carácter oportuno, en este periodo de cierre contable, sea mensual, trimestral, semestral, anual, llevar a cabo las correcciones que sean necesarias en el periodo corriente, con el efecto de tomar en cuenta una representación fiel en todo momento. Todo ello también involucra que existe actos que vamos a tomar que confirmaciones de saldos entre cuentas contables con fuentes internas, ya sea un trabajo en equipo, por ejemplo, una conciliación de saldos de cuentas, de inventarios, almacén, existencias, los cártex, hablamos de los inventarios físicos, haciendo una conciliación con los saldos contables que tenemos reflejados en estos estados financieros. Y a su vez, también se propicia una confirmación de saldos. Conocemos que existen procedimientos de auditoría, incluso que involucran la circularización y confirmación de saldos de cuentas contables ante terceros, como por ejemplo potenciales proveedores. Hablamos aquí también una invocación a operaciones que involucran transacciones de operaciones recíprocas. Entonces, todo ello ya se encuentra remarcado en las disposiciones que también he venido emitiendo la Contraloría General de la República. Pero muy importante que ustedes vean aquí, dichos registros están referidos a la información operativa, financiera, administrativa y estratégica propia de la institución. Entonces, pueden ustedes relacionar que es un contexto mucho más amplio, no solo relacionar un registro contable, sino todo lo que surge del entorno de esa transacción.
Perfecto. Entonces, ya indirectamente estoy hablando también de los sistemas de control interno, ¿verdad? Y aquí les traigo un ejemplo del que involucra una conciliación financiera y presupuestaria. Ustedes mucho han escuchado de repente desde el año 2012 este enfoque de un principio que se haya abordado de paralelismo y simultaneidad en el registro contable. Y es más, muchos de ustedes de repente les dará nostalgia escuchar años 90, 2000, de este análisis transaccional. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces podemos nosotros relacionar que aquí existe un enfoque de una integración contable, presupuestal, en las cuales se busca un dato en común. El dato en común involucra tomar relación de esta codificación, un clasificador económico de ingresos y de gastos y un catálogo, un plan de cuenta contable. Entonces, esa sería la arquitectura de la contabilidad gubernamental que tenemos hoy en día. Y bajo este marco lógico funcional se busca orientar a una automatización incorporando catálogo único de bienes, servicios y obras, un clasificador funcional programático de gastos, un clasificador de conceptos de ingresos que se tienen en las remuneraciones que perciben los trabajadores en el sector público, el código único de inversiones, y así podríamos abordar los diversos catálogos, planes, cuentas que tenemos y se van a involucrar ante una automatización. Pero claro está que al realizar esta conciliación pueden existir diferencias. Ahora, estas diferencias se tienen que justificar. Esta diferencia corresponde a un error o es una operación complementaria que tiene solo un efecto financiero y no presupuestal. Eso se va a poder desarrollar también dentro de los procedimientos de auditoría. Muy bien, entonces es importante seguir todo este esquema porque vamos a conocer cuál es el soporte documental bajo esta fuente electrónica, física, entre otros, que va a respaldarse también desde un registro administrativo en el CIAF. Tenemos este soporte informático, ¿no? El Sistema Integrado de la Administración Financiera, y con una perspectiva a tomarse ya, tener un resultado final de un CIAF-RP, una contabilidad en la nube. Para esto, entonces, tenemos que relacionar que en este artículo 14 ustedes van a poder tomar en consideración todo lo que involucra un registro contable y que se sujeta siempre sobre este postulado de una sustancia económica, la esencia sobre la forma. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta que puede existir un orden administrativo, un orden legal, jurídico, entre otros, pero sobre ello también predomina la esencia de mi acto o hecho, la naturaleza económica de esa transacción. Entonces, yo tengo que mencionar en este momento que involucra claramente un registro contable que se sujeta ante una evidencia, un suceso, un evento. Y para ello involucramos también con rigor la adopción que involucra de los lineamientos, procedimientos, la tabla de operaciones que tenemos en el CIAP y todo este soporte, que incluso ya podríamos mencionar como una tabla de eventos de la Dirección General de Contabilidad Pública. Pueden ver el numeral 14.4, el cual se pretende involucrar e insertar dentro de este nuevo CIAF-RP, conforme tienen aquí la normativa vigente. Para ello, voy a centrarme con carácter muy importante en relacionar este numeral 14.2 que menciona. En el registro contable, dice, las transacciones y otros hechos económicos en entidades del sector público, los servidores responsables no pueden dejar de reconocer partidas que cumplen la definición y los criterios de reconocimiento de los estados financieros. Entonces tenemos que ver que existen definiciones, claro está, de los elementos de activo, pasivo, ingreso y gasto, y sobre el cumplimiento de estas definiciones no podemos dejar de reconocer, medir, presentar esto en los estados financieros. Y sobre todo, miren, ante la insuficiencia o inexistencia de una norma contable específica. Muy bien. Y a su vez, vean ustedes que desde la perspectiva que tiene el auditor, tenemos que ver que todo ello se debe evidenciar con un soporte documental. Y pueden ver que acá dice, en numeral 14.1, sustentado con la respectiva documentación física o electrónica. Muy bien. Estamos avanzando rápidamente dentro del alcance de este artículo 14, el registro contable. Ya está. Ahora, pudiendo ver todo ello, entrando a lo que es el Sistema Nacional de Contabilidad, tenemos que revisar cuál es el marco normativo general que tenemos dentro del alcance de la Auditoría Financiera Gubernamental. Ahí pueden notar que tenemos la resolución de Contraloría número 031-2022, la directiva número 004-2022, Auditoría Financiera Gubernamental, y su respectivo MAF, ¿no? El Manual de Auditoría Financiera. Entonces, con ello también tenemos, por otro lado, que mencionar la directiva número 003-2021 de los lineamientos administrativos para la depuración y funcionamiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administran estos recursos. Tomando en cuenta ello, también es importante relacionar
modelos que se han llevado a cabo en otros países sobre proyectos de implementación de estos estándares internacionales de contabilidad en el sector público. Y tenemos aquí un diseño típico, el cual he tomado en cuenta de las fuentes que se han podido exponer dentro del Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina. Y para ello pueden tomar en relación, voy a hacer rápidamente aquí una representación de estos datos, de un estudio de brechas, de la estrategia que va a tomar en este caso el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Y sobre ello existe un apoyo que se debe tomar desde titular de las entidades gubernamentales, que es la decisión política de esta implementación. Y ustedes van a poder acordarse que existía una declaratoria, ¿no?, de inicio de este proceso de depuración y sinceramiento contable, que surgió desde el año 2021. Y en ese momento, de forma simultánea, multitrack, podemos relacionar que existe todo un subproyecto normativo. Un subproyecto normativo, manual de procedimientos contables, tenemos un subproyecto de sistemas, tecnologías de la información, y tenemos también un subproyecto de capacitación. Entonces, bajo este modelo de diseño típico de implementación de NIC-SP que existen en los gobiernos, podríamos ver que ya nos encontramos en esa etapa de preparatoria con los lineamientos que involucran esta fase inicial sobre tener una información debidamente consistente, razonable, de depuración y sinceramiento contable, conforme a las disposiciones que emite el ente rector. Y sobre ello existen una serie de directrices, directivas, lineamientos instructivos, un universo que debe mapearse y tomarse también en cuenta dentro de las prácticas y políticas contables que toman en consideración las entidades gubernamentales. Pero ahí no acaba, sino que también tenemos que mencionar que existe un subproyecto de sistemas y tecnologías de la información. Y ustedes pueden ver que desde el año 2018 ya se está involucrando una denominación de CIAF-RP. Y hoy en día les invito a ustedes que puedan revisar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Existe un proyecto de mejoramiento de la administración financiera del sector público a través de la transformación digital. Y sobre ello es importante ver que el Sistema Nacional de Contabilidad, este módulo de contabilidad, va a ser el corazón, va a ser el módulo central de esta arquitectura funcional que va a integrar todos los datos de estos actos, hechos económicos, con el efecto de propiciar una automatización. Hasta ahí estaríamos avanzando correctamente. Y sobre este soporte informático también surge efecto las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones que se van a tener que abordar por parte de la Dirección General de Contabilidad Pública, también con el apoyo de la Junta de Decanos a través de los colegios de contadores públicos, por parte de la academia, y también relacionando sobre todo de ello, no solo de los estándares internacionales, sino también con el equipo de tecnologías de la información sobre las mejoras y las nuevas versiones que se vayan involucrando sobre estos nuevos aplicativos informáticos que involucra el CIAF, y también no podemos dejar de mencionar este SIGA. El SIGA, ¿no?, es el aspecto de la gestión administrativa de toda la cadena de abastecimiento público. Perfecto. Entonces, para ello tenemos que relacionar en este momento que también existe un subproyecto de recogida y verificación de los datos, aplicativos que van a permitir conocer las estadísticas sobre el avance del monitoreo y seguimiento que se viene llevando a cabo sobre este proceso de adopción de las NIC-SP. Pero es aquí donde mencionamos entonces esta parte central que involucra los riesgos de auditoría. Llevar a cabo un proceso de implementación de NIC-SP es un trabajo colaborativo a nivel de entidad. Y de esta manera también involucra la participación de los auditores. Y ustedes conocen que existe, pues, tenemos aquí una auditoría que se sujeta a cumplimiento, una auditoría de desempeño, la que ustedes ya conocen también, la auditoría financiera. Pero en este momento también involucra una participación. Si hablamos de NIC-SP, hablamos también desde la gestión financiera gubernamental. Entonces, esta autoridad de cumplimiento se va a sujetar al cumplimiento propiamente dicho de las normas, disposiciones, directivas, lineamientos de los diversos sistemas administrativos, ya sea de abastecimiento público, tesorería, presupuesto, gestión fiscal de recursos humanos, programación multinacional, gestión de inversiones, endeudamiento público, entre otros. Existen diversas directivas que están enmarcadas por parte de estos entes rectores. Y de esta manera también tenemos la auditoría de desempeño, la cual se ciñe a una cadena de valor público. Eso es, tenemos pues la participación de los programas presupuestales, programas gubernamentales, actividades, proyectos, y de esta manera ya involucrando el examen de los estados financieros y presupuestarios que contienen también los resultados de la gestión pública, ¿no?, propiamente la auditoría financiera. Es por ello que también en forma simultánea existe una participación por parte de la auditoría. Ahí estamos relacionando entonces la conexión entre este proceso de depuración y sinceramiento contable y también involucrando este enfoque de la participación desde la auditoría. Ya está. Entonces, con ello, yo tendría que relacionar en todo momento que existe de forma simultánea un trabajo en equipo a nivel de entidad y también por parte
de los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Cuál sería la línea de tiempo que se ha abordado y se ha presentado en diversas capacitaciones por el ente rector, la DGCP? Pueden ver que tenemos en este proceso de implementación de las NIC-SP una etapa preparatoria y una etapa de adopción. En esa etapa preparatoria es la cual nos encontramos hoy en día y vamos a ver esta línea de tiempo. Rápidamente hacemos una selección. Miren, del segundo semestre, primer semestre, hablamos hasta 2021. Hoy en día nos encontramos ya en el último trimestre, año 2022, ya con el espíritu navideño, y pueden ver que incluso todo este proceso que tenemos de depuración y sinceramiento contable se aborda hasta el primer semestre del año 2023, con una fecha de corte al 30 de junio, de los cuales, bajo este monitoreo y seguimiento, existe la presentación de entregables de forma periódica, ¿no?, por periodos que han sido diseñados por parte, con fechas debidamente específicas, en este caso por el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Con ello, se podría propiciar una fecha de adopción en estos estados de situación financiera de apertura, con el efecto de que puedan existir ciertas exenciones, claro está, pero ya podemos ver que esa etapa de depuración y sinceramiento contable involucra un efecto de una etapa temporal, extraordinaria y no permanente. O sea, no dura para siempre. Y se acuerdan ustedes, les dará nostalgia, ¿no? Cuando no acordarnos del año 2011, 2012, 2013, 2014, y luego con este comunicado 2015 que hablábamos inicialmente de un saneamiento contable, ante la calificación que se tenía de esta cuenta general de la República, y a su vez también podríamos ver que luego pasó de una forma, y tomando en cuenta con prórrogas, y en el año 2015, que ya cambió esta palabra de denominación de saneamiento al haber culminado como sinceramiento contable. Hoy día, retomando con mayor fuerza del año 2021, ya involucrando la depuración, con el efecto de propiciar esta transición de una adopción plena de la NIC-SP, que es el futuro deseable. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Ahí tenemos una línea de tiempo también, claro está, en este marco normativo que se ha venido emitiendo por parte en este proceso de depuración y sinceramiento contable. Entonces, ustedes tienen conocimiento que para todo ello existen comisiones. Comisión de depuración y sinceramiento contable. En el caso de unidades ejecutoras, tienen en este caso la equivalencia de un comité funcional de aquella unidad ejecutora que ejerce el poder, integra y consolida la información como la comisión central. Para ello, también existen comisiones únicas de aquellas unidades ejecutoras que son pliego también a su vez. Para ello, se marcó un hito en la historia dentro de la gestión contable gubernamental en nuestro país, tomando en cuenta las de la ley de presupuesto para el año fiscal del año 2021. Miren ustedes, a ver, voy a hacer aquí rápidamente, voy a resaltar esto. Ya está. Ley de presupuesto para el año fiscal del 2021, ¿no?, que autorizaba y destinaba recursos para la implementación de la NIC-SP, que comprende desde esta fase preparatoria y de implementación. Y lo mismo hemos podido ver también en el año 2023, y ustedes pueden verificar en este proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2023, que se replica también esta autorización para destinar recursos para la implementación de la NIC-SP, que comprende en esa etapa preparatoria, la cual nos encontramos en depuración y sinceramiento contable, y también contemplando ya su adopción. Para esto, hemos podido considerar que también tenemos con un checklist de estándares internacionales, los cuales se han podido propiciar en una edición 2020. Es decir, tenemos las NIC-SP oficializadas por el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad en una edición 2020. Miren, desde el año 2021. Y hoy en día, pues, podemos ya decir con mucho orgullo que tenemos un texto único ordenado del Sistema Nacional de Contabilidad, que propicia esta modernización de la contabilidad gubernamental. Y pueden ver que se involucran aspectos muy importantes que se relacionan a esta implementación, adopción plena de las NIC-SP, que asegure la calidad de la información, una información útil para toma de decisiones, y que sea este el factor con mayor arraigo que involucre una calidad, un impacto positivo en la gestión pública, que va a abordarse hacia la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Con ello, tenemos que ver entonces, tomando en cuenta este contexto de seguir el espíritu de una convergencia, una adopción de las NIC-SP, estándares internacionales de calidad, que se involucran en la información contable, tomar en cuenta también una directiva de lineamientos administrativos de todo este proceso de depuración y sinceramiento contable, que vendría a ser el corazón de involucrar todo este proceso, y cual vamos a detallar rápidamente en esta presentación. De esta manera, existe un instructivo. Miren ustedes, 2021, instructivo para declarar el inicio y la conformación de comisiones. Entonces, se quiere la decisión política de la propia entidad. Muy bien, un compromiso a nivel de alta dirección y que permita garantizar esta adopción que sea en esta etapa preparatoria, en primer efecto,
de tomarse con total éxito. Con ello, existe, entonces, como todo en proceso, existe la identificación de planes. Hay que elaborar un plan de acción, un plan de depuración y sinceramiento contable. Y si hacemos un plan, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la situación actual. Y para ello se requiere hacer un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico comenzamos a curar, ¿no? A hacer las curaciones. Muy bien, aquí tenemos estas transacciones que pueden tomar indicios de error y vamos a depurar, vamos a sincerar. Correcto. Para ello, se marcó entonces una directiva por parte del ente rector que involucra alineamientos contables para la depuración y sinceramiento contable de los pasivos. Y sobre este enfoque podemos finalizar que en el año 2021 se modificó esta directiva ya abordando aspectos más relevantes que conciernen dentro de este plan de depuración y sinceramiento contable y los avances de ejecución y los respectivos entregables. Ese sería el marco normativo que se va a respaldar en todo este proceso de depuración y sinceramiento contable. Entonces, estos comités, por experiencia propia les puedo decir que tenemos comités en los cuales también ha participado como veeduría el órgano de control institucional, claro está, con el efecto de cumplir y evidenciar que todo se ciña a las disposiciones que emite el ente rector, ¿no? Entonces, sí pueden existir situaciones adversas que aseguren el cumplimiento de todo este proceso. Pueden existir riesgos, claro que sí. Entonces, vamos a abordar ahora los riesgos de auditoría y tomando en cuenta todo este proceso de depuración y sinceramiento contable. Muy bien, como les comentaba, todo este proceso, ¿no?, de depuración y sinceramiento contable inicia efectivamente con un diagnóstico. Tenemos un informe de diagnóstico y este diagnóstico nos va a permitir tener la base suficiente para llevar a cabo una adecuada planificación, un efecto de un planeamiento. Y en este planeamiento tomamos en relación involucrar etapas. En primer lugar, la identificación de las cuentas, un levantamiento de datos, análisis y evaluación, la toma de decisiones y la conservación. Y sobre todo este proceso, entonces nos encontramos hoy en día muchas entidades del sector público las cuales se encuentran ejecutando este plan de depuración y sinceramiento contable. Y tenemos ciertos documentos que van a evidenciar y respaldar todo este proceso. Pero lo que tendremos que mencionar, que para hacer todo ello se requieren esfuerzos. Esfuerzos que no van a involucrar solo la participación del área contable, sino la participación a nivel de entidad. Y esfuerzos que van a requerir seguramente la asignación de recursos financieros, humanos, logísticos, entre otros. Para ello, claro está que debemos también incluso bucear en el acervo documentario de años anteriores, revisar aquellas resoluciones que de repente aprobaban liquidaciones de obra que estaban en otra moneda funcional. Incluso desde INTIS podríamos considerar cierto dispositivo legal, resoluciones de alcaldía, entre otras. Podemos replicar todas estas prácticas de tomar en cuenta esta evidencia documental y que respalde la reconstrucción de estos datos en la contabilidad. Como ustedes saben, tenemos una gran brecha hoy en día. Este CIAF, que abordamos hoy en día, el CIAF-SP, muchas entidades han comenzado a llevar a cabo estos registros en el CIAF desde el año 2005, 2006, 2007 hacia adelante. Y la obligatoriedad que se dio en este caso de la ley 28112, esa ley que nos da nostalgia hoy en día. Pero tendríamos que ver, en ese caso, que anteriormente existían otros mecanismos. Y mis amigos contables, que estamos también ahí, ¿no?, tenemos que también existía anteriormente el SICOM, ¿verdad? Antes del CIAF teníamos pues el SICOM. Y a su vez también teníamos un soporte informático, el cual se llevaba en otros mecanismos, sistemas internos. Y ¿por qué no? Tomar en cuenta incluso una contabilidad a mano. Entonces, pueden ver en esta línea de tiempo que se va a tener que recopilar para reconstruir estos saldos iniciales. Mi saldo inicial, mi saldo de apertura del año 2005. Veo, reviso los estados financieros, tengo 1 millón de soles. Ahora, ese 1 millón de soles, ¿cómo está detallado? ¿Qué comprende? Hay que bucear entonces, hay que revisar esta información en el acervo documentario, la reconstrucción respectiva. Y existen grados y niveles de complejidad. Y eso es lo que voy a abordar. ¿Cuáles son los niveles que tenemos en este levantamiento de datos que sería la parte crucial sobre esta ejecución de un plan de depuración y sinceramiento contable? Bueno, claro está, también resaltar que la DGCP ha involucrado una serie de indicios de error que han sido estipulados dentro de la gestión por parte de los activos, aquellos que involucran propiedades, planta y equipo, y también desde los pasivos. Y parte de ellos, indicios de errores, se dan principalmente que las entidades que no tienen o no cuentan, en la mayoría,
con estos análisis a los de cuenta contable, principalmente las entidades de gobierno nacional, ¿no? Puede haber una municipalidad distrital en una geografía rural, ¿no? En la cual también yo he sido contador muchas veces, y nos dábamos cuenta, a ver, ¿dónde están los análisis? Por favor, que me den para yo continuar el trabajo de análisis. Señor, no hay análisis que tenían que hacer. Entonces, con ese sentido de empatía, tenemos que comenzar a analizar los saldos de cuentas contables de ejercicios anteriores, tomar ese esfuerzo necesario de reconstruir, respaldar y soportar la consistencia de esta información. No podemos ser mezquinos o decir, yo solo voy a revisar y analizar los saldos de cuentas contables de mi periodo, nada más. Lo otro ya es historia. No, al contrario, tenemos que tener ese espíritu de analizar todo desde el saldo inicial. Ese es el espíritu. Tener en este caso documentación, soporte de los activos, una evidencia documental. ¿Se acuerdan ustedes del artículo 14 de este Sistema Nacional de Contabilidad? Un registro contable debidamente soportado con evidencia documental de un soporte, ya sea físico y electrónico. Criterios que respalden el reconocimiento de los activos, ¿no? Criterios que respalden la medición posterior, una medición inicial, medición posterior, un costo de adquisición, pueden haber transacciones con contraprestación, sin contraprestación, pueden derivar de una adquisición, una construcción, de desarrollo de un activo intangible, por ejemplo, o por qué no, de una donación o transferencia recibida. Y sobre ello también existen directivas que se han abordado desde el año 2014, enmarcadas principalmente sobre los bienes inmuebles de revaluación de edificios y terrenos. Exacto. Bueno, ahí pueden ver propiedades, planta, equipo, los inventarios físicos. La pregunta es, ¿contamos con el inventario físico? ¿Cuándo demanda realizar un inventario físico? Tenemos que tener un personal para que haga todo el barrido, será por terceros, será en este caso por service, con personal de la propia entidad. Pueden ver que eso demanda recursos. Y es por eso que tenemos en la ley de presupuesto para el año fiscal, se da cobertura para que las entidades puedan destinar recursos para este proceso de implementación de la NIC-SP en esta etapa preparatoria que también abordamos desde depuración y encerramiento contable. Desde los pasivos, ¿qué podemos hablar de los pasivos? Pues las obligaciones que tenemos que estar debidamente respaldadas. Y en ese efecto también hablamos también de las acreencias. ¿Tienes una cuenta por cobrar? ¿Tienes una cuenta por pagar? A ver, señor, ¿dónde está el documento? No, yo tengo solo una fotocopia simple, nada más. Es un documento del año 2005. Entonces, si vamos a involucrar incluso la participación del sistema de defensa jurídica del Estado, hablamos de la Procuraduría Pública, en el caso de las acreencias, podría haber que el procurador te vaya a solicitar. Señores, yo para llevar a cabo los mecanismos de defensa, recuperar estas cuentas procuradas que se efectivicen, recuperar estos recursos, va a involucrar que contar con toda la evidencia documental debidamente original para poder abordar un proceso que sea exitoso a favor de la entidad. Miren entonces que en ese sentido se requiere recopilar toda esta evidencia documental. Entonces, para ello, vamos a poder ver que existen 3 niveles. El primer nivel, que es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Rápidamente, un chispazo, decimos, bueno, vamos a buscar, pues, manos a la obra, vamos a buscar. Nuestro plan está así, tenemos un cronograma, tenemos que ser entregables, vamos a buscar en el acervo documentario. Buscamos esta información. Y dentro de esta búsqueda, ¿qué podríamos ver? Bueno, vamos a buscar, a ver, año 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, estados financieros, ¿qué podemos encontrar? De repente un dispositivo legal con otra moneda, en Guintis. Vamos a ver, ¿cómo sería la conversión? ¿Qué documentación tienes? Documentación física, también digital, ¿no? Incluso existen proyectos de digitalización que ya han abordado ciertas entidades, lo cual es una buena práctica en gestión pública. Y sobre todo ello, también conocer la determinación de la fecha del registro, la agregación, la cuenta contable que va a depurarse. Tenemos que conocer en qué periodo corresponde dicha transacción. ¿Corresponde de ejercicios anteriores? Claro que sí. ¿En qué fecha? Y tomando en consideración ya enfoques de un registro que puede tomarse en orden administrativo en ese entonces, ya sea tributario, operativo, o la fecha de corte más antigua que da cuenta de la existencia de dicho registro contable. Exacto. Entonces, con ello, vamos a tomar en cuenta una revisión exhaustiva de los contratos, liquidaciones, órdenes de compra, servicios, acuerdos vinculantes, efectos de determinar los derechos y obligaciones penales frente a terceros. ¿Existirán estas acreencias, estas obligaciones? Activo, pasivo, está deteriorado totalmente. ¿Existe ello? ¿Sí o no? Entonces tenemos que respaldar este soporte de documentación física, o electrónica o digital, como se puede ver. Eso sería en una primera instancia, ¿no? Bueno, vamos a buscar. Encontramos ya, determinamos, revisamos, analizamos. Perfecto. Pero en el caso de no existir ello, hablamos otro nivel. Acciones complementarias. Miren, ¿qué acciones complementarias vamos a hacer? Y aquí se requiere un trabajo muy
en sacrificado que se puede llevar a cabo con los distintos equipos funcionales que se tienen dentro de esta misión de depuración. Por ejemplo, buscan complementar la ausencia de documentación y de respaldo de los saldos a depurar. Incluyen todo ello que procedimientos adicionales que permitan localizar, reconstruir, sustituir o reemplazar. ¿Cuál sería ello? ¿No? Tomar en cuenta las conciliaciones bancarias. La pregunta es, ¿tu entidad cuenta con las conciliaciones bancarias de los años anteriores? ¿Puedes validar la conciliación de efectivo y equivalente de efectivo? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuenta con los inventarios físicos? ¿Sí o no? Entonces tenemos que ver informes de valorización o tasación, será necesario, confirmaciones con clientes, la circularización con cartas, documentos, potenciales proveedores, requerimientos a terceros, conciliaciones con otras entidades que tengan estas fuentes relacionadas, reconstrucción de expedientes, constancias y certificados u otra documentación. Entonces pueden notar que aquí hablamos de una reconstrucción. Tenemos que hacer procedimientos adicionales con el efecto de acreditar la existencia de estas acreencias y obligaciones, activos y pasivos, de ejercicios anteriores que van a tomar en cuenta, en todo momento, un trabajo en equipo. Muy bien, no tenemos acá en este caso una data contable de todos los bienes de la entidad, los bienes muebles. ¿Qué hacemos? Un inventario físico, valorizado. Correcto, tengo cuentas por cobrar, tengo cuentas por pagar. Estos datos serán verdaderos, será un error contable, no se habrá contabilizado en este caso la fase de giro en ese periodo. Tenemos que analizar. Entonces, para ello, también se realizará, de repente, un saldo inicial. Tengo un saldo inicial del año 2005 o el año 2006-2007 de 20 millones de soles. Este saldo inicial estará debidamente respaldado. Hacemos, en este caso, la reconstrucción de este saldo inicial. Ese es el trabajo pesado, como se dice. Es un trabajo de mucho esfuerzo. Entonces, para ello se requiere, pues, la asignación de recursos, claro está. Muy bien. Entonces, incluso ustedes van a poder recordar que existía un instructivo contable que se relaciona perfectamente, ¿no? Desde la Contaduría Pública de la Nación que mencionó, instructivo contable para la reconstrucción de esta información ante la existencia o ausencia de documentación, fuente que respalde los registros contables. Ya existían esas disposiciones. Entonces pueden ver cómo se van perfeccionando con estos lineamientos de depuración y funcionamiento contable. Bueno, en este último caso, en el nivel 3, esto ya es un carácter extraordinario, como se dice, la última bala, ¿no? Ya hablamos de un carácter debidamente extraordinario que resulta ante la imposibilidad de conseguir la documentación bajo las acciones de nivel 1 y 2. Entonces, aquí tendríamos que evaluar con la evidencia, con las actas de reuniones, también con la respectiva veeduría, ¿no? del órgano Sistema Nacional de Control, tener en este caso que puede tomarse argumentación que debidamente soporte bajo un enfoque técnico, legal, administrativo, entre otros, esta falta de documentación contable. Y estos informes deben ser revisados y aprobados por el Comité de Depuración y Funcionamiento Contable, el cual se va a incluir en este expediente. Ya está. Entonces, eso involucra un grado de responsabilidad. Claro que sí, si no hay documentación, ¿de quién es la responsabilidad? Y vamos a ver cuáles son las sanciones que se estipulan dentro del Sistema Nacional de Contabilidad también para ello. Vean entonces, aquí tomamos en cuenta que detectar indicios o evidencias de actos que conlleven a responsabilidades administrativas o legales se comunicarán también al titular de la entidad. Es decir, independientemente de ello, también puede haber la posibilidad de que se determinen, en este caso, responsabilidades. Muy bien, estamos avanzando correctamente con este enfoque del Sistema Nacional de Contabilidad, los lineamientos de depuración y sinceramiento contable, y siguiendo este orden, vamos ahora a invocar a los riesgos de auditoría. Entonces, desde esta perspectiva, desde la otra vereda, como se dice, ya tenemos el contable como gestor y tenemos ahora el contable como auditor, el examen a los estados financieros, podemos ver que existe la posibilidad de que el auditor emita una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados presupuestarios y financieros contengan errores materiales. Ya está. Y en todo momento, pues, estamos hablando de que existen riesgos. Y este va a ser el factor fundamental para que el auditor pueda tomar en cuenta una comprensión de operaciones de la entidad y tomar esto en una invocación para llevar a cabo procedimientos de auditoría, las pruebas sustanciales que sean adecuadas, con el efecto de obtener evidencia y determinar si existe o no la razonabilidad de la presentación de los estados financieros en sus principales aspectos significativos. Entonces, el riesgo inherente está en todo momento, está en todo momento. Miren ustedes acá, antes de considerar incluso algunos controles relacionados. Y el riesgo de control, ustedes conocen que existen muchas investigaciones, tesis que podemos ver en correspondencia, involucran a los sistemas de control interno. Entonces pueden haber ya riesgos que hayan sido identificados, mapeados, pero los cuales no se hayan podido prevenir o detectado de forma oportuna. Entonces ya involucramos también a los riesgos de control.
Y lo que es pesadilla de todo auditor, en este caso, es el riesgo de detección. Eso involucra principalmente, ¿no? Debemos detectar los errores que existen que podrían ser materiales. Entonces, si un auditor no detecta estos errores que podrían ser materiales, entonces puede menoscabar la calidad de este informe de auditoría, ¿verdad? Eso es lógico. Entonces, para ello resulta necesario que podamos tomar adecuados procedimientos con el efecto de no caer en este riesgo de detección que permita llevar a cabo menoscabar este informe, sino más bien asegurar la consistencia razonable de que los procedimientos han sido los más adecuados y que se sujetan a los criterios de los riesgos que se marcan en la propia entidad. Con ello, asegura en este caso la calidad de ese trabajo de auditoría. Entonces, para esto, existe también una importancia relativa que ustedes conocen ya y que hemos visto también dentro del marco conceptual de la información financiera con propósito general. ¿Se acuerdan ustedes que existe una característica fundamental que corresponde a la relevancia, ¿sí? Corresponde a la relevancia. Entonces, para ello, yo hablando de relevancia, también indirectamente estoy involucrando lo que es la materialidad. Exacto. Y dentro de esta materialidad, vamos a resaltar que existe dentro del planeamiento de la auditoría financiera una estrategia, la cual se va a ceñir a una materialidad de planeación y también una determinación de un error tolerable a nivel de cuenta individual. Vamos a ver entonces cuáles serían estos factores que va a tomar en cuenta el auditor y tomando sobre todo ello también el proceso de depuración y saneamiento contable. Porque es aquí, al tomar en cuenta esta relación, que vamos a requerir hacer registros contables, ajustes que permitan facilitar todas esas transacciones con el efecto de subsanar dichas diferencias o errores de ejercicios anteriores. Entonces, para ello, dentro de esta materialidad de planeación, el auditor puede notar que tiene rango factores porcentuales que van a involucrar un criterio de identificación de los riesgos en base a la evaluación del sistema de control interno de la entidad. Entonces, tenemos base de medición, por ejemplo, de patrimonio y de activo, y una de las más evidenciales que tenemos en la auditoría financiera es el activo, ¿no? Desde un margen, un rango de un 0.25 a un 3% del monto total de los activos. Entonces, aquí podemos notar que el auditor va a seguir esta representación porcentual y en base a ello va a determinar también un error tolerable. Este error tolerable que va a poder tomar en cuenta de un 50% a un 75%. Y todo ello con el efecto de propiciar llevar a cabo los procedimientos de auditoría enmarcados también en una adecuada planificación de las horas hombre que va a tener el auditor. Con esto, quiero resaltar entonces que si yo involucro a un margen de un error tolerable mucho más amplio, entonces posiblemente este margen el cual no ha sido tomado dentro de una transacción significativa no vaya a conllevar procedimientos o pruebas sustanciales de auditoría. Pero si yo considero que el margen del error tolerable, no, el error tolerable es bajo, entonces va a poder abordar en esta manera que involucremos a consistir una mayor ampliación de estos en lo que corresponde a una muestra de auditoría. A mayor rango, de repente vamos a tener ese riesgo de detección de no abordar procedimientos contables sobre este movimiento contable. Y eso se va a sujetar dentro del alcance de una materialidad de planeamiento y también del margen de un error tolerable. Y en breve les voy a mostrar en una hoja de cálculo Excel. Entonces, el auditor financiero, ahora con ello, va a poder revisar examen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y va a poder, ya correcto, aquí tengo los estados de cuentas contables. Señores, vamos a hacer también los procedimientos de auditoría, identificar la documentación relacionada a este proceso de depuración y inserimiento contable. ¿Qué información? Estos procedimientos de auditoría, ¿qué información van a invocar? Correcto, señor. Por favor, muéstreme usted, quiero verificar, a ver, las fichas de depuración y inserimiento contable. Muéstreme usted, señor, los expedientes de depuración y inserimiento contable. Quiero validar, a ver, las actas de reuniones. ¿Se han reunido o no se ha reunido el comité de depuración? ¿Cuáles son los informes de avance? Ahí está. Y de ser el caso, ¿cuál es el informe final? Entonces, esta es la evidencia. Y sobre ello, el auditor va a comenzar a ejecutar sus procedimientos de auditoría y respaldar si existe o no, puede también involucrarse un fraude contable ante la emisión de registros con el efecto de poder acreditar la existencia de una creencia o una obligación o la eliminación de las mismas sin ningún respaldo documental. Claro está. Y eso más, podría involucrar incluso una responsabilidad que no solo sea administrativa o funcional, sino, ¿por qué no?, también civil o penal. Vamos a ver ello, vamos a ver. Es con mucha responsabilidad ese trabajo, señores. Mucha responsabilidad. Bueno, sobre ello voy a adelantar entonces que existe análisis y evaluación de las transacciones, claro está, y se toman decisiones. Entonces, para cerrar esto,
el auditor financiero, tomando en cuenta la revisión del trabajo que realiza el gestor contable, identifica como criterio, ¿no?, en su matriz, ¿no?, que tenemos acá criterio, condición, causa, efecto, entre otros, determinar claramente que existen faltas. ¿Qué faltas tenemos? Mucho cuidado, estimados colegas. Vamos a ver. La omisión de presentación de los estados financieros, la rendición de cuentas. Falta grave, la presentación de rendición de cuentas que sea inconsistente o incompleta. Y esto es muy importante, señores. Miren, la ausencia o no conservación de la documentación física o electrónica que sustente transacciones ejecutadas por un tiempo no menor de 10 años. Ahora, hoy en día, bajo la política papel cero, que muchos ya conocen, ya debemos tener nuestros acervos documentales digitales, un respaldo de un acervo digital. No entregar o ocultar, miren, ustedes pensaban que ya no existía, acuérdense ustedes, el principio de responsabilidad, ya no existe este principio de responsabilidad en el decreto legislativo 1478, pero sí se enmarca dentro de las faltas graves en el artículo 9. No entregar u ocultar las oficinas, información a las oficinas de contabilidad de información de hechos de naturaleza económica que incida, puede incidir, constituye como una falta grave. Y aquí, mucha atención. Por eso debemos estar debidamente capacitados. Efectuar el registro contable de los hechos económicos sin considerar las disposiciones y los procedimientos normativos emitidos por el ente rector involucra una falta grave. Así que si no cumplimos con las disposiciones, estamos indirectamente en una falta grave. ¿Y cuáles son las faltas muy graves? Y aquí mucho sentido de alerta, bajo un apego de riesgos, evaluando en este caso también los niveles de tolerancia, es importante relacionar lo siguiente. Disponer que se realice un registro contable de hechos económicos sin contar con el sustento documentario pertinente involucra una falta muy grave. Claro que sí. Presentar para el registro contable documentos falsos o adulterados tratando de probar un derecho, obligación o hecho o anular los mismos involucra una falta muy grave. Pueden ver, falsificación de documentos. Deteriorar o destruir intencionalmente documentos físicos o electrónicos que sustenten estos hechos económicos. Entonces, eso es totalmente muy grave. Y mucho cuidado, porque es aquí, nosotros como contables, buscando siempre la verdad, tenemos que llevar a cabo los procedimientos desde la parte de la gestión contable y gubernamental, asegurar, evitar estas faltas. Una sensibilización a todo el equipo a nivel de institución, a nivel de entidad. Las fuentes de información, entradas y salidas de información. Y sobre también considerar la responsabilidad que existe sobre la elaboración de esta rendición de cuentas. Y que también forma parte del criterio que va a tomar en cuenta dentro de la perspectiva del auditor. Entonces, para ello, estamos en esta situación hoy en día. Encontramos que existe un plan de depuración y sinceramiento contable, en los cuales se identifican las descripciones de las cuentas contables, los posibles indicios de errores. Hablamos en este caso también de importes que se van a ir trabajando en un cronograma de acción, en los cuales se estipule por periodos trimestrales, ¿no? En ese caso, pueden ver 6 trimestres. Tenemos aquí que considerar que estamos ahora, hoy en día, mire, estamos avanzando muy rápido. Nos encontramos hoy en día, pueden notar en este cuarto trimestre, pueden ver este último periodo, y ya abordando que existe un monitoreo y seguimiento de la ejecución de este plan de depuración y sinceramiento contable. Tomando en cuenta todo este criterio de forma transversal con estos principios, tomando en cuenta también el trabajo que va a llevar a cabo en las autoridades financieras que van a involucrar y va a adoptar estos nuevos procedimientos de auditoría que se respaldan sobre todo esta depuración y sinceramiento contable. Entonces, para ello, podemos decir, muchos nos encontramos así, no, es un trabajo solo del contador, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto? Y si el trabajo del contador, entonces pueden ver que es bucear sobre todo un acervo documentario. A veces resulta un poco complicado hacer una imaginación y ver todo esto, pero no es un trabajo solo del contable, no es un trabajo solo del contable, sino también podríamos abordar que aquí involucra un trabajo que va a ser a nivel de entidad, un trabajo colaborativo, como ahora está de moda hablar en esta nueva modernización de la gestión pública. Entonces, bajo este desorden, tenemos que sincerar, tenemos que depurar, tenemos que reconstruir información y respaldar la seguridad razonable de la presentación de estos estados financieros. Entonces, pueden notar que este no es un trabajo solo del contador. Aquí vemos al contador sentado en su oficina. No está sentado el contador, sino que más bien tiene que ser un agente de cambio, un coordinador constante, ese liderazgo que va a involucrar, en este caso, el empoderamiento de esta oficina de contabilidad con el efecto de coordinar con oficina de recursos humanos, abastecimiento, control patrimonial, con finanzas, tesorería, administración de bienes inmuebles, tecnologías de la información, presupuesto, asesoría jurídica, supervisión, la OPMI, unidades operativas, órganos desconcentrados,
Entonces pueden ver que el contable indirectamente tiene que también saber de construcción, en este caso de infraestructura pública, tiene que conocer de activos intangibles, de soporte informático, de software, de licencias, conocer indirectamente de normativa legal que involucre los procesos legales. Entonces es un conocimiento totalmente integrado y sobre todo ello, tener el adecuado juicio profesional, tener las competencias adecuadas con el efecto de respaldar esta información contable que sea consistente y que ya sea disponible para propiciar, traspasar de este proceso, de una etapa de preparatoria, a llevar a cabo un proceso de transición, conforme a las disposiciones que va a emitir el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Entonces, miren ustedes, tengo aquí el CIAF, tengo el SIGA, el soporte informático, pero también tenemos este marco lógico que se va a involucrar sobre el lenguaje de las finanzas públicas, que involucra entonces las propias NIC-SP. Eso es. Entonces, ahí pues les muestro, por cuestiones de tiempo, voy a ser un poco más célebre, pueden ver un circuito de toda una gestión contable y gubernamental que involucra entonces entradas de información, involucra salidas, lo cual tenemos como resultado un producto, y ese producto debe tener un impacto positivo hacia la ciudadanía, ¿verdad? Esta información pues contiene toda una cadena de valor público. Entonces, podemos notar que los procedimientos de auditoría, tomando en cuenta estos riesgos, va a tener que llevar a cabo de forma más exhaustiva, procedimientos que involucren de una revisión desde el auxiliar estándar, desde el registro contable, ya está, desde este registro contable. ¿No? Pueden ver el CIAF cliente, tenemos el CIAF operaciones en línea, la información presupuestaria, pero vemos también aquí que tenemos un CIAF de operaciones en línea, tenemos un CIAF web módulo contable, se sigue una integración y consolidación, distribución de estos saldos, la parte corriente, no corriente, se almacena toda esta información en una base de datos del MEF, base de datos Oracle, y sobre ello vamos a poder contener que tenemos distintos reportes, formatos, informes. Estados financieros, los anexos financieros, otros anexos financieros, los estados presupuestarios, información adicional, presupuesto por resultados, hablamos gasto social, proyectos de inversión, y con un enfoque más cualitativo también al respecto, ¿no? De la información de presupuesto. Entonces es un trabajo en equipo, claro está. Y ese es el efecto. Aquí vamos a abordar, para cerrar esta breve ponencia, en lo que corresponde a la dicotomía. Ese es el interrogante que tenemos que hacernos y reflexionar todos los días, antes de dormir. La información que tenemos en nuestra entidad, ¿es útil o no es útil? La información, ¿estamos generando valor como contables, sí o no? La información que tenemos es verídica, persigue la verdad, es fehaciente, es útil para tomar decisiones, se propicia una calidad de esta información. Entonces, para ello, tomamos en cuenta también el estudio de estos estándares internacionales, los cuales sigue ese espíritu de informar una información consistente que sea útil. Y sobre ello, tomar decisiones estratégicas. Es ahí. Esa es la clave de la calidad, asegurar la calidad de la gestión pública. Tomar decisiones que sean correctas. Ustedes mírense, si son gerentes públicos, se incorporan a una entidad, ¿qué van a decir? A ver, mi primer día de trabajo, lo que yo necesito es conocer la situación financiera, económica, patrimonial de la entidad. Y en base a eso, comenzar a ordenar, tomar decisiones, entre otros. Entonces, si tenemos un cuerpo de gerentes públicos que no tiene esta información, pueden ver que están vendados, no tienen una visión amplia, no pueden tomar decisiones. Y seguramente solo van a ver, quiero ver el examen de cuentas bancarias, la información de ejecución de ingresos y gastos y nada más. Pero si tenemos una información de calidad, ese sería entonces el futuro deseable con esta adopción plena de la NIC-SP, una información que tenga un espectro mucho más amplio y sobre tomar decisiones debidamente evidenciadas y, ¿por qué no?, propiciando también una evidencia científica, porque de esa manera vamos a poder también llevar a cabo un constructo de estados financieros proyectados, estados financieros prospectivos, y asegurar desde ya la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad fiscal. Y ustedes pueden ver que eso también forma parte de los esfuerzos que vienen llevando a cabo el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Y para ello yo voy a hacer el pase a la siguiente ponente, que es la doctora Camila Sánchez, que va a poder abordar esos temas con mayor amplitud, y los cuales agradezco a todos ustedes, estimados colegas, amigos, alumnos, compañeros todos, colegas de las finanzas públicas. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Todo este material de estudio va a ser compartido por intermedio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y a su vez, también agradecer por esta participación, de la cual me siento muy emocionado y feliz de estar conectado aquí con ustedes. Un fuerte abrazo y estoy atento a todas las interrogantes que seguro se van a abordar en la parte final de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias.